Hoy en día estamos dentro de lo que se conoce como el mundo de la posmodernidad. Los conceptos, el lenguaje es el que define la realidad. Izquierda, quienes se oponen al capitalismo; derecha, quienes apoyan el capitalismo. Individualismo en el lado de la derecha, comunitarismo en el lado de la izquierda. Que derecha vendría a ser resalta al individuo, resalta el mercado, el modelo capitalista, y también su valor principal vendría a ser la libertad. De la izquierda entonces vendría a ser el colectivo, vendría a ser más Estado, anticapitalismo y justicia social e igualdad. Claro, por un lado el nacionalsocialismo alemán es enemigo del comunismo, sin embargo es comunitarista. O sea, comunitarismo, que era una característica de la izquierda. En una sociedad comercial, cuando hay exceso de riqueza, puede haber un interés por el lujo y el materialismo y el individualismo. Por el lado tienes un liberalismo, vamos a decir, anglosajón, y un liberalismo francés que es más político. Pero el problema es que el conservadurismo, como el liberalismo, no es un conservadurismo, son conservadurismos. O sea, hay varias líneas. La gente piensa que el liberalismo es homogéneo, ¿no? Y dice, soy liberal, pero en realidad no estás diciendo nada ahí. No, el problema de la libertad es un fenómeno moderno. Siempre va a estar cuestionando los límites. ¿Quién coloca los límites? ¿Por qué colocas los límites? ¿Tú quién eres para colocar los límites? Y en principio teoría significa límites. Tú no puedes acumular capital, ¿no? Tienes que consumirlo. La motivación ideológica del fascismo es una motivación de izquierda, porque el marxismo es un parteaguas en la historia de la filosofía política. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y estamos en una nueva edición de Piensa Más aquí en Betel. Y en esta ocasión me acompaña Eduardo Hernando Nieto para hablar sobre las ideologías políticas. Vamos a entrar al terreno de la filosofía política, izquierdas, derechas, liberalismo, conservadurismo, marxismo. Vamos a darles un mosaico completo del eje ideológico izquierda-derecha. Bueno, pero antes de entrar al tema quisiera presentar un poco los antecedentes de Eduardo. Él es abogado, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, hizo un máster en Teoría Social y Política en la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, y es doctor en Filosofía por la Universidad de San Marcos, así que creo que en tema de preparación estamos en buenas manos. Aparte de eso, Eduardo, él ha escrito algunos libros, creo que son 3 a la fecha, ¿no? Y él es director de la carrera de Ciencia Política en la UPC y también profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que, Eduardo, un placer tenerte en el programa y vamos a entrar a este eje, ¿no? El eje de la izquierda y la derecha. ¿Cómo definimos en grandes términos eje derecha-izquierda y sus orígenes históricos? Ok, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Miklos. Ahora nos podemos ver ya por frente a frente, porque hemos estado conversando. A Eduardo le hemos llamado 200 veces, no puedo, era medio el Luis Miguel de la academia, no se le encontraba. Pero bueno, ya estamos. Ya. Sí, finalmente. A ver, en relación a tu pregunta, yo creo que para definir los conceptos tenemos que situarnos en el contexto, ¿no? En ese sentido, hoy en día, pues, estamos dentro de lo que se conoce como el mundo de la posmodernidad. Y en ese sentido tú bien sabes pues cómo los conceptos suelen relativizarse. Así que eso hace bastante difícil poder precisar qué cosa es una cosa y la otra. Ahora, sin embargo, los conceptos son importantes y más aún en este contexto nuevamente posmoderno, porque de hecho lo que estamos observando en estos tiempos es cómo los conceptos, el lenguaje, es el que define la realidad, ¿correcto? Y bueno, eso obviamente implica pues que quienes dominan los medios dominan la realidad. Pero bueno, yendo a la parte histórica que era tu interrogante, a ver, antes de la posmodernidad, en el mundo moderno, digamos, vamos a pensar siglo XVIII, siglo XIX, yo creo que izquierda y derecha podían definirse en términos de ciertas características, ¿vale? Es decir, por ejemplo, izquierda, quienes se oponen al capitalismo, ¿no? Derecha, quienes apoyan el capitalismo. O sea, pro mercado por el lado de la derecha, más intervención estatal por el lado de la izquierda. Bueno, pues esas serían las consecuencias, correcto. Ahora, por otro lado, podríamos decir también individualismo en el lado de la derecha, comunitarismo en el lado de la izquierda, correcto. Por otro lado, también podríamos agregar digamos, una posición revolucionaria, radical, a veces o no, de repente varias veces violenta, correcto. Y en cambio en el otro lado, la derecha más bien moderada, razonable, etcétera, etcétera. Así que esos eran más o menos los puntos usuales durante el siglo XIX y en parte del XX. O sea, se podría decir entonces que derecha vendría a ser resalta al individuo, resalta el mercado,
el modelo capitalista, y también diríamos que su valor principal vendría a ser la libertad, ¿no? En términos generales, ¿no? Si es que hacemos una generalización. Sí, claro, aunque nosotros, digamos, desde la teoría política, cuando hablamos de libertad, pues lo vemos de una manera un poco compleja, ¿no? Porque hay diferentes maneras de definirlo, no necesariamente son amigables. Recuerda este famoso texto de Isaías Berle, dos conceptos de libertad, como libertad negativa, positiva. Ahora hablan... Vamos a entrar a eso también. Claro, hablan de otra forma de libertad como no dominación, el republicanismo de Petit, y desde el lado de la etcétera. izquierda entonces vendría a ser el colectivo, vendría a ser más Estado, anticapitalismo y justicia social, igualdad. Sí, ahora, sin embargo, habría que agregar que las cosas van cambiando o van haciéndose un poco más complicadas a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, ya durante la primera mitad del siglo XX empiezan a aparecer movimientos políticos que no se sabe bien cómo definirlos. Hasta ahora siguen discutiendo todavía. Me refiero, por ejemplo, al caso de los fascismos. Ya, porque, por ejemplo, claro, por un lado, el nacionalsocialismo alemán es enemigo del comunismo, sin embargo es comunitarista, o sea, comunitarismo que era una característica de la izquierda, pero el fascismo es enemigo de esa izquierda marxista, digamos. ¿Correcto? O por otro lado, pues de pronto frente al capital, ¿no? Había también grandes críticas a la usura, etcétera, y habían entonces posiciones mezcladas. Entonces eso hace que ya en ese contexto estas dos formas de ver izquierda y derecha parecen un poco ser inútiles para describir esa realidad. Entonces es el mundo que está también haciéndose más complejo. Lo que estamos viendo entonces es que podríamos hablar de un eje más claro derecha-izquierda hasta el surgimiento del posmodernismo. El surgimiento del posmodernismo que se da, vamos a decir, desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Empieza con los existencialistas tipo Jean-Paul Sartre, después los posmodernistas franceses, Foucault, Derrida, Lacan, etcétera, ¿no? Que entran con el concepto, o sea, básicamente el principio de el relativismo, que es importante dentro de los posmodernistas, que es básicamente la negación de verdades absolutas, que cada uno podría interpretar la realidad según su propia óptica, ¿no? Ahí entramos a esta etapa filosófica e ideológicamente postmoderna. Vamos también a profundizar un poco eso, pero hablamos entonces, vamos al periodo moderno, ¿okay? Antes de la posmodernidad. Y vamos a ver que surgen diferentes ideologías. Yo voy a mencionar las tres más importantes o las tres más reconocidas, pero hay otras también, ¿no? Surge el liberalismo, el conservadurismo y el marxismo. Liberalismo se pondría más a la derecha, el conservadurismo centro-derecha y el marxismo a la izquierda. Los orígenes del liberalismo, vamos con la primera. A ver, los orígenes del liberalismo datan del siglo XIX, ¿no? Incluso podríamos poner más o menos un año, 1802, el contexto de Cádiz, ¿no? Se suele mencionar que se usa ese término liberal para referirse a los grupos, digamos, en España que estaban activos en contra de la invasión francesa, ¿no? Napoleónica. Entonces estos liberales eran los que abogaban en favor de la libertad de imprenta, por ejemplo, para poder protestar, ¿no? Etcétera. Así que es ahí en ese momento que se usa. O sea, eso significa que, no sé, John Locke, por ejemplo, del siglo XVII, o Adam Smith, del siglo XVIII, evidentemente ellos no son liberales. O sea, ni siquiera existía ese término entendido en esa manera, porque, claro, hay otro concepto de liberal que es generosidad, ¿no? Yo practico la liberalidad, soy generoso, y esa sería una visión más bien premoderna y clásica, ¿no? Porque ese liberal, en ese sentido, es obviamente aquel que tiene un patrimonio y que puede contribuir con su patrimonio a ayudar a quienes lo necesitan, ¿ya? Entonces son dos cosas completamente distintas, ¿no? Hay un filósofo político que lo he trabajado mucho, que es Leo Strauss, que hace esa clara distinción entre el liberalismo antiguo, que es de la liberalidad, que en realidad es una suerte, pues, digamos, de reivindicación de una forma de gobierno aristocrático, en cierto modo, ¿no? Por la moderación, la prudencia y el patrimonio, ¿no? Y la riqueza. Y luego viene este liberalismo ya moderno, que está lógicamente ligado al individualismo y a esas demandas por, ¿no? Sobre todo la libertad de pensamiento, asociación y tal. En el caso del liberalismo, en todo, si es que vamos a los orígenes, claro, para el mundo hispano, ¿no? Las Cortes de Cádiz, ahí surge esta respuesta liberal a la invasión
de Bonaparte, de Napoleón Bonaparte, pero sí podemos trazar un origen liberal, por lo menos en los textos de filosofía política, de historia de las ideas políticas. Con John Locke se le pone como, ¿no?, uno de los principales precursores, si no el fundador del liberalismo clásico inglés, vamos a decir, ¿no? Fines del siglo XVII. Ya. Con 2 tratados sobre el gobierno civil. Ajá. Y la idea del individuo, ¿no?, los famosos derechos, derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, que van a estar después plasmados en la Constitución de los Estados Unidos, que se considera un gran documento de corte liberal también. ¿Qué pasa con John Locke? ¿Qué pasa con Adam Smith? Claro, mira, en ese caso, de pronto, si hacemos esa referencia, como que estaríamos más bien considerando que ese liberalismo nace junto de la mano con la sociedad comercial, ya con el capitalismo, porque evidentemente hasta antes de ese momento, ¿no?, el provecho o el tratar de hacer producir el dinero del dinero era una cosa que no estaba pues bien considerada, ¿no? Si leemos a los clásicos, Aristóteles, o incluso dentro de la propia Iglesia Católica, claro, Santo Tomás de Aquino, la usura, ¿no?, era condenada abiertamente. Sí, exactamente. Entonces, digamos... El justiprecio. Claro, eso va cambiando en este contexto de Locke. Luego en el siglo XVIII, efectivamente, con la Ilustración escocesa, con Adam Smith. De hecho, ahí tiene que ver también algunas corrientes, digamos, teologías cristianas, no católicas de pronto, en el caso sobre todo del presbiterianismo, creo que es en Escocia, que es el calvinismo escocés, que de alguna forma pues van a impulsar esta manera de sociedad capitalista, claro, y mercantil. ¿no? Claro, exactamente. Max Weber, ¿no? Exactamente, correcto, sí. Entonces, es una forma de visión que yo diría, ¿no?, en principio está generándose en el contexto anglosajón. Efectivamente, es una tradición anglosajona. Y que luego se traslada a Norteamérica. Es cierto que van a haber varios autores no anglosajones que van a admirar esto, en cierto sentido. El caso, por ejemplo, de Montesquieu, que es muy importante en la formación de la estructura política norteamericana, de la Constitución de los Estados Unidos. La división de poderes, exactamente. Y claro, está el tema de la libertad que mencionabas, ¿no? Por ejemplo, claro, van a pensar que la libertad de comercio es buena, por ejemplo, para lograr un escenario de paz, pero ojo que igual cuando surge esa visión también van a haber antagonismos, ¿no? Ahora último estoy trabajando mucho en Jean-Jacques Rousseau, y él es uno de los grandes críticos, digamos, de la sociedad comercial y de consumo, porque pensaba que eso más bien alejaba la posibilidad de constituir una república, ¿no? Ya que en una sociedad comercial, cuando hay exceso de riqueza, puede haber un interés por el lujo, ¿ya? Y el materialismo, y el individualismo. Así que en ese sentido, ¿no?, una república más bien tendría que ser un espacio donde los ciudadanos pues tienen cierto control, cierta actitud moderada. De hecho, Rousseau admiraba mucho al pueblo espartano, por ejemplo, en ese sentido, su compromiso, su sacrificio, ¿no? De hecho, de repente un ciudadano de un burgo comercial, de una zona comercial, difícilmente va a tener interés en sacrificar pues no solamente su riqueza, sino su vida por su ciudad, ¿no?, por su patria, por su comunidad. Entonces, ahí, claro, de hecho sí podríamos empezar a ver este tipo de rasgos en estos autores que mencionas, John Locke, Adam Smith, Hume, etcétera. Y ahí se haría también una distinción, porque entramos obviamente con John Locke, ¿no?, este aporte esencial que hizo Locke, ¿no?, que todavía sigue vigente en nuestro lenguaje político actual. Después, en el siglo XVIII, estas dos corrientes, tú mencionabas la Ilustración escocesa, que era una ilustración cívica, pacífica, no anticlerical, como es el caso, por ejemplo, de la Ilustración francesa. Mencionaste a Jean-Jacques Rousseau, a Voltaire, que era un furibundo anticatólico, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Condorcet, etcétera, estos autores que van a germinar las ideas que van a desencadenar en la Revolución Francesa. Y esta ilustración francesa, que era una ilustración un poco más violenta, más revolucionaria, racionalista abiertamente. Aquí hay una corriente porque por el lado tienes un liberalismo, vamos a decir, anglosajón, y un liberalismo francés que es más político, ¿no? Porque a los liberales no les gusta que les recuerden que hay una corriente, hay una variante liberal francesa que es una variante liberal
que no se alinean necesariamente con lo que estos liberales anglosajones quieren. Aquí en siglo XVIII, entonces, tenemos a Adam Smith, otro gran liberal clásico, ¿no? Con la riqueza de las naciones, que es este texto que muchos dicen que surge ahí la teoría económica. Y también a fines ya del siglo XIX, a fines del siglo XVIII, el surgimiento del conservadurismo con Edmund Burke. Entonces ya ahí tenemos en ese periodo de 100 años, entre fines del siglo XVII y fines del siglo XVIII, el nacimiento de dos grandes corrientes ideológicas, liberalismo y conservadurismo. ¿Cuál es el aporte que hace Burke? ¿Por qué Burke es tan importante y por qué el conservadurismo es tan importante? Correcto. Bueno, antes de eso, digamos, ya desde la perspectiva académica, antes de ir a Burke, en principio creo que lo más adecuado sería no hablar de liberalismo, sino de liberalismos en plural. Efectivamente. ¿De acuerdo? Efectivamente. Locke y Smith no tienen una misma como tú visión. muy bien dices, en realidad hay diferentes manifestaciones de la ilustración en Europa. O sea, tenemos, claro, la conocida ilustración francesa, pero también está la que mencionabas, la escocesa, ¿no? Con Hume. Incluso Burke puede estar dentro de ese, a pesar de que no es escocés. En los estertores. Sí, pero está cercano. Está la ilustración española, ¿no? La neoescolástica. Hay una ilustración italiana y obviamente una importante ilustración que es la germánica, la romántica. Entonces, cada una de ellas desarrolla un liberalismo distinto porque cada uno interpreta de forma diferente la palabra autonomía, que, bueno, según lo que yo había estado investigando hace tiempo ya, en realidad la autonomía es el término clave, porque de pronto para unos autonomía puede ser simplemente estar libre de cualquier obstáculo. Libertad negativa y libertad exacto, positiva. pero también podría ser autorrealización, ¿ya? Y entonces hay un liberalismo de pronto de autorrealización que necesita justamente el soporte y apoyo de medios, inclusive del Estado. Hegel, por ejemplo, podría ser un liberal en esa línea. Claro. Porque para que tú seas autónomo y puedas tú, digamos, desarrollar todo tu potencial, tu talento, necesitas ayuda, necesitas o bien ayuda de la comunidad o bien ayuda del Estado. Así es. ¿Ya? En el otro lado no le interesa esa autorrealización, sino simplemente que tú puedas tener la libertad de elegir. Claro, tampoco le importa si es que tienes medios o no para elegir, pero lo que importa es que no tengas obstáculos para poder transitar. Entonces, esas dan lugar a diferentes formas. Creo que me parece, por lo que has mencionado, que sería bueno adelantar un poco la conversación y traer a cuenta a Isaiah Berlin, ¿no? Esta definición de libertad positiva y libertad negativa. ¿Por qué es importante esta diferenciación que hace este filósofo británico letonio, creo que era, ¿no? Sí, letón, sí, letón británico, ¿no? Claro. Isaiah Berlin, un académico de Oxford. Claro, judío, letón. Judío, letón, británico. Bueno, Isaiah Berlin es uno de los grandes, ¿no? Uno de los grandes filósofos políticos del siglo XIX. Eso sí, es cierto, historiador, sí. Y él hace una distinción fundamental entre libertad positiva y libertad negativa que tiene que ver con lo que está diciendo. ¿Por qué es importante esta distinción y cómo se define cada una de ellas? Perfecto. Vamos a eso y de ahí regreso a Burke, que era tu pregunta anterior. Perfecto. Sí, estamos saltando de siglos acá. Entonces, los dos conceptos de libertad que aparecen en esta famosa conferencia, ¿no? En los años 50 de Isaiah Berlin, que además fue profesor en Oxford, ¿no? Que es una de las grandes universidades de Europa. Entonces, hay dos conceptos de libertad, ¿no? Libertad negativa vamos a entenderlo como ausencia de coerción, ¿no? Yo soy libre de... Claro. Sí, es como que la tú libertad estás... de que nadie me moleste. O sea, es como que tú estás en un momento, estás preso, encadenado, para hacerlo más dramático, y vengo y te corto tu cadena. Ya eres libre, ya eres un sujeto libre. Muy bien. En cambio, la libertad positiva es un concepto de realización. Es decir, yo soy libre para, por ejemplo, estudiar ingeniería. Entonces, tú no vas a ser libre en la medida que no completes ese proyecto, ese propósito que tienes, ese fin. Mientras no materialice mi voluntad. Exactamente. Y entonces esa libertad positiva era cuestionada por Berlin, que seguía la otra, la negativa, o los libertarios, como dicen, porque en la medida que hay que llegar a un fin, nuevamente viene el gran problema de los medios. Entonces, ¿de dónde sacan los medios? En tanto tú no tengas de repente una buena herencia y tal, y entonces necesitas recursos, ¿sí? Así que, entonces, esa era la preocupación, ¿no? Porque decían, bueno, si yo te voy a dar los recursos,
entonces yo voy a establecer cuál es el fin que tú vas a tener que alcanzar. O sea, tú no eres libre porque yo defino, ¿no? Efectivamente. Claro, algunos dicen que en estos tiempos, digamos, no sé, un espacio de investigación, ok, yo te doy la plata para que investigues, pero tienes que investigar sobre esto, porque Claro. si vas por este otro lado, yo no te voy a dar plata, te corto las alas como Red Bull. Así es, te corto. Entonces, esas son las dos grandes formas y incluso Isaiah Berlin vincula la libertad positiva con distintos filósofos, incluyendo el propio Kant, que es un referente del liberalismo, por ejemplo. ¿No? Por eso es que ese liberalismo de libertad positiva, como en el caso del liberalismo norteamericano contemporáneo, asociado, por ejemplo, bueno, al Partido Demócrata sobre todo, dice, bueno, necesitamos un estado de bienestar, un estado social, porque es el único que te va a dar medios a los que tienen recursos escasos para poder ser libres. ¿Ya? Entonces, más o menos va girando en torno a esas dos perspectivas. Ahora, tu pregunta sobre Burke y el conservadurismo, sí, ¿en dónde lo metemos eso? Ahí te preguntaría, ¿dónde meterías tú a Burke? ¿En la libertad negativa o la libertad positiva? Yo creo que esencialmente la libertad negativa. Ya, ok, entonces eso, claro, vincularía de repente al conservadurismo dentro de lo que llaman el libertarianismo. Pero el problema es que el conservadurismo como liberalismo no es un conservadurismo, son conservadurismos, o sea, hay varias líneas. O sea, la española, por ejemplo, es distinta a la anglosajona. No, claro. Pero me estás arruinando el programa, hermano, porque me estás metiendo... Está súper bien. Efectivamente, hay varios liberalismos, hay varios conservadurismos y los vamos a ir desgranando poco a poco porque esta distinción, este punto que tú estás señalando es clave. La gente piensa que el liberalismo es homogéneo, que es, ¿no? Y dice soy liberal, pero en realidad no estás diciendo nada ahí. O incluso cuando uno dice soy conservador, tampoco queda muy claro. Exactamente. ¿No? Quizás haya una homogeneidad un poco mayor en el conservadurismo que dentro del liberalismo, pero hay variantes y tú lo que mencionabas es correcto. En el caso del... solamente antes de pasar a eso, el concepto de libertad negativa y libertad positiva, entonces, para que a la gente le quede claro, la libertad negativa es la libertad en ausencia de coerción. Y de ahí van a surgir los derechos universales, ¿no? El derecho a la vida, tengo derecho a vivir mientras nadie me mate, mientras nadie me agreda, el derecho a la libertad, ¿no? Nadie tiene por qué molestarme, yo puedo transitar libremente, o sea, mientras nadie me toque. Mientras que la libertad positiva vendría a ser la libertad de la voluntad, del accionar, del deseo del individuo, de la aspiración del individuo de hacer o lograr algo. En este caso, sí tienen importancia estos conceptos y me gustaría, si tú me ayudaras a complementar esto, ha habido un problema grave, por ejemplo, dentro de esta doctrina de derechos humanos, ¿no? Cuando se reconocían derechos negativos, estos derechos universales, pero derechos a partir de la libertad positiva. Por ejemplo, yo quiero casarme con un hombre, o yo quiero adoptar niños siendo pareja homosexual, o quiero, no sé, casarme con un árbol, lo que sea, ¿no? Son esta libertad que surge de las cosas que yo quiero hacer y que ha llevado a una multiplicidad de falsos derechos. ¿Qué tienes al respecto de comentar sobre esto? Ya, a ver, vamos, sí, de pronto para explicar más fácilmente, en principio, digamos, la libertad negativa podemos ubicarla, por un lado, para quienes vienen del mundo jurídico, con los llamados derechos civiles y políticos, ¿correcto? Ahora, en el caso de la libertad positiva suelen ser asociados con estos llamados derechos sociales, es decir, el no tener, qué sé yo, trabajo, ¿no? Algún tipo de renta, tener en fin. familia. Sí, o sea, claro, todos estos derechos económicos, sociales, como se dice, ¿no? Educación, en fin. Entonces, eso por un lado. ¿Eso qué significa? Que en realidad, en cualquier forma de libertad, el discurso de los derechos está ahí presente. ¿Sí? Por eso es que los antiguos, ¿no? que me interesa bastante, nunca hablaban de libertad, ellos hablan de virtud. ¿No? El problema de la libertad es un fenómeno moderno. ¿Sí? Qué interesante ese punto. Sí, sí. Es súper interesante. En todo caso. Así que, bueno, eso por un lado. Ahora, claro, hace un momento mencionabas, cuando te preguntabas si la libertad negativa está asociada con el conservadurismo o no. Entonces, claro, ahí hay un tema, porque ahora que comentas sobre esas formas de entender la libertad contemporánea, pues en realidad estaría más ligado a la forma de libertad negativa, de ausencia de coerción. Entonces, claro, eso haría un poco problemático el conservadurismo, porque finalmente estaríamos bien alimentando, si es caso, adoptamos ese conservadurismo de considerar que lo primordial es la libertad individual, y entonces ahí viene el tema de los límites, ¿no? Porque, claro, para un
comentario negativo o para quien sigue esa forma, siempre va a estar cuestionando los límites. ¿No? ¿Quién coloca los límites? ¿Por qué colocas los límites? ¿Tú quién eres para colocar los límites? Si yo soy quien me autogobierno, ¿ya? Ese yo creo que hay un problema en todo caso. Por eso comentaba eso de los conservadurismos distintos, porque de pronto en el caso español, ¿no? Que puede ser un poco más cercano a nuestra herencia, ¿sí? Y bueno, de hecho en España ya no existe esta herencia. El precepto básico es el precepto o el principio de autoridad. Y el principio de autoridad significa límites. O sea que es otro, es como antagónico ese conservadurismo hispano que el conservadurismo anglosajón, en todo caso, ¿no? Pero el conservadurismo anglosajón burkeano también reconoce la importancia de la autoridad. De hecho, Burke lo que critica a los revolucionarios es que dentro de este cambio que están tratando de traer, lo que están haciendo es destruir todas las instituciones, ¿no? Tradicionales, la monarquía, el clero, que le han dado estabilidad, continuidad histórica, identidad al pueblo francés, y que lo que están haciendo es descabezar esas instituciones, y al descabezar esas instituciones Francia se queda sin autoridad. Y él, creo que por eso es que Burke pasa a la historia, ¿no? Él incluso pronostica el surgimiento de Napoleón. En el texto Reflexiones sobre la Revolución en Francia, él dice: en unos años más surgirá un caudillo que agregará las tropas y tomará el poder. Y eso ocurre después con Napoleón Bonaparte. Entonces, descabezan la autoridad en Francia, entra el régimen del terror, Robespierre, decapitan a no sé cuántas personas, cae finalmente la revolución, y ese vacío de poder lo llena Napoleón, una especie de leviatán, ¿no? Francés. La gente estaba desesperada, no había paz, no había seguridad. Entra este leviatán. Entonces, creo que el conservadurismo anglosajón también resalta ese principio de autoridad y orden. No sé cómo lo ves tú. En parte es cierto. Ahora, sin embargo, su concepción de autoridad es mucho más pragmático, sí, totalmente, y empirista, ¿no? Desde la tradición anglosajona. Sí. Nuevamente distinto al principio de autoridad que viene de la tradición hispana, que es más bien teológico, ¿no? Porque eso es un conservadurismo tradicionalista. Exactamente, ¿no? O sea, porque viene, digamos, de esa concepción de la teología política, que no hay poder que no venga de Dios, ¿ya? Evidentemente esto no está en la lógica de Burke, que es una separación importante, ojo, entre el conservadurismo anglosajón y el conservadurismo absolutamente, hispano, ¿no? absolutamente, la figura sí, de Dios. Absolutamente, sí, es otra tradición. Porque los otros son mucho más seculares. Sí, son pragmáticos y, claro, para el pragmatismo tiene sus debilidades también, evidentemente. Entonces, claro, porque finalmente mira cómo está Inglaterra, ¿no? A pesar que existe un partido conservador, y han destruido Inglaterra, ¿no? Han destruido lo que había sido, digamos, un foco de civilización en el mundo occidental. Ese ya es otro tema que nos lleva a la depresión profunda, ¿no? Porque bueno, tú que vives en Inglaterra, bueno, tú también viviste un tiempo en Inglaterra. En East Anglia, al este así es, sí, de Inglaterra. East Anglia es una de las universidades de los Plate Glass Universities, ¿no? De los 60s. Sí, exactamente, sí, en Norwich. Junto sí, con Warwick, claro, bonita catedral tenían ahí en Norwich. Son esas, claro, York, en Exeter, son esas universidades que aparecen en los 60s. Sí, exactamente. Pero no nos vamos a perder, vamos a regresar. Entonces, ya podemos destacar entonces, hasta fines del siglo XVIII, dos grandes ideologías con sus pros y sus contras, con sus variedades que las vamos a ir viendo. Un liberalismo, ¿no? Un conservadurismo, con diferentes variantes, ciertamente, pero en el caso del liberalismo sí podríamos destacar el derecho a la vida, libertad, propiedad, el gobierno por consentimiento, derechos, ¿no? De las personas, checks and balances, o sea, con pesos y contrapesos a la autoridad. En el caso del liberalismo económico, el liberalismo clásico de Smith, la importancia del libre mercado, ¿no? de la transacción, ¿no? Pero ojo, esto sí es importante, es un liberalismo que está fundamentado sobre la moral, porque se piensa que Smith era economista, Smith era un filósofo moral, y todo lo que escribía Smith lo escribía desde una perspectiva moral, es decir, de alguna manera recordar el concepto de virtud, ¿no? Que había sido rescatado por los, ¿no? O promovido por los griegos. Claro, es un punto interesante porque efectivamente la Ilustración escocesa en realidad es producto de la fe cristiana, ¿no? El presbiterianismo, el calvinismo escocés, y de ahí la importancia de la moral, ¿sí? Incluso por ahí, ¿no? Revisando algún material, en un momento inicial, pues calvinismo escocés
era extremadamente rígido, ¿no? Al punto tal que condenaban a muerte a alguien que había dicho de repente en broma algo contra la fe. Bueno, John Knox, que fue el gran, exactamente, ¿no? Knox. Calvinista claro. que llega a Escocia. Knox fue bastante duro. O sea, Knox mandó a quemar a varios. Claro, y ahora hablan de ayatollas en Irán. Y acá, esos, o sea, los ayatollas son niños, hay que recordar ¿no? la historia en ese sentido, con estos, muchos murieron quemados en esa época. Y en Estados Unidos, en Salem. También, entonces, o sea, bueno, claro, es curioso. Cosita de la historia. Pero entramos en este periodo del siglo XVIII, entonces el conservadurismo, que sería un apego a las tradiciones, ¿no? A la identidad, a la asociación intergeneracional, es decir, a la importancia de la familia, los antepasados, los que van a venir, comparten la defensa de la libertad, en ese caso con el liberalismo. Decir que Burke y Smith no eran amigos, pero sí se conocían y se intercambiaban cartas. Quienes eran amigos eran Hume y Adam Smith. Eran muy Hume, que cercanos. era el gran referente de Smith. O sea, Smith veía a David Hume como un gran referente, como una autoridad. Pero bueno, había una conexión, había vamos a decir, una cierta... se compartían principios. Entramos ya al siglo XIX. Y aquí ya empiezan los problemas, ¿no? Se empieza a complejizar un poco la cuestión. Napoleón, muy importante esos primeros 10 años en Europa, queda destruida Europa, vuelve a una especie de retorno a las tradiciones, ¿no? Al conservadurismo institucionalizado en el Estado por la experiencia en Francia, y es un periodo también donde surge la primera revolución industrial. Y esto sí tiene un impacto muy importante a nivel ideológico. 1848, Manifiesto Comunista. Surge el marxismo. Por favor, háblenos un poquito de esto. Ya. Si puede profundizar o complementar esto. Claro, sí, bueno, efectivamente las sociedades se van haciendo más complejas. En realidad yo diría que una buena forma de comprender todo este proceso es a partir del estudio sobre la sociedad comercial y el capitalismo, porque en verdad ya está la clave de todo. ¿No? Hace un momento, antes de ir a Marx, decías, bueno, Hume y estos ilustrados escoceses, que ellos, por ejemplo, pensaban que podían manejar esto de la moderación con el mercado. Efectivamente. ¿No? Porque te pongo un caso, ¿no? ¿Por qué, cómo se ha desarrollado la ilustración en Escocia? A través de, por un lado, creando muchas escuelas para que la gente pueda leer, ¿ya? Y por otro lado, impulsando la industria del libro. Entonces, claro, eso por un lado hacemos personas más educadas, que reflexionen y tal, y por otro estamos ganando plata, ¿no? Porque vamos a tener fábricas, vamos a tener librerías, y de hecho, según decían, pues esa situación hacía que la población pueda ser un poco más igualitaria, si quiere, porque un carnicero podía discutirle pues a Hume en un bar, ¿no? Porque igual había leído, tenía sus libros en su casa, porque los libros eran baratos, etc. Entonces, claro, hasta ahí parece que la cosa funciona, ¿no? Pero como decían estos críticos de la sociedad comercial, tanto en el mundo antiguo como incluso en el mundo moderno, cité el caso de Jean-Jacques Rousseau, a veces puede ser pues que va ganando la otra parte, me refiero al hecho de que va ganando más plata, y ahora un poco yendo a lo del marxismo, claro, el tema de la sociedad industrial es que hay dos etapas y que parece inevitable pasar de una a la otra. ¿Cuál es la primera etapa? La etapa de la producción. Pero ¿cuál es la segunda etapa? La etapa del consumo. Entonces ahí viene el tema, ¿no? Porque cuando entras a la etapa del consumo, eso significa que tú no puedes acumular capital, ¿no? Tienes que consumirlo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues, obviamente, ¿no? Los autores de la Ilustración escocesa, ¿no? estaban todavía en la etapa simplemente de producción. No habían evaluado esa otra etapa que todavía del consumo. No era tan masificado o sofisticado, vamos a decir. Claro, entonces yo creo que ahí también está la clave, porque finalmente en estos tiempos, porque ya se va a desarrollar el capitalismo y el consumo, entonces, ¿qué es lo que produce el consumo? O sea, bueno, al final uno consume, trabaja para consumir. Bueno, y te consumen también la vida, el trabajo. O sea, trabaja para vivir y no vive para trabajar. Una cosa así, vamos a entrar Ahora, esto que me dices es bien interesante porque efectivamente tienes esta idea del consumo muy importante. Primera mitad, vamos a decir, del siglo XIX sería una revolución industrial también orientada hacia la producción, ¿no?
1848 es el Manifiesto Comunista. Y la segunda mitad del siglo XIX es donde ya el consumo también empieza a hacerse más notorio, el surgimiento de las clases medias. Claro. De hecho, ahí es donde el marxismo empieza a ver los orígenes de su fracaso, que se va a germinar después cuando, ¿no?, los supuestos proletarios, ¿no?, que tenían que llevar a cabo la revolución se volvieron consumistas y se volvieron más cómodos. Claro, aunque digamos, en todo caso sí, claro, el marxismo también es un tema bastante complejo, ¿no? Evidentemente hay una serie de errores, pero por otro lado hay ciertas interpretaciones que sí pueden tener, digamos, todavía validez, como sobre todo esa situación del consumo, que de pronto pues va a ser finalmente como que yo creo que la clave, ¿no? Ahora, efectivamente, en un principio, cuando es un capitalismo de producción, ahí viene toda esta circunstancia inicial que efectivamente se da de cierta explotación, digamos, ¿no? Muchas horas de trabajo, poco descanso, bueno, honestamente, poca las remuneración. Eran Así es. nefastas. Entonces, Charles Dickens, ¿no?, el gran novelista inglés, es el primero en denunciar abiertamente esto a través de David Copperfield, Oliver Twist, sus obras, empieza a denunciar esta explotación. Exacto, ¿no? Y claro, efectivamente, entonces ahí tienen un colectivo, digamos, ¿no?, representativo que puede ser activado para, ¿no?, para la revolución. Porque siendo justos, Marx y Engels denunciaron una realidad. O sea, no es que inventaron. Pero no solamente fueron. Las condiciones eran nefastas. De hecho, no eran los únicos, digamos. No necesariamente necesitas ser marxista para denunciar esa situación. Pero lo articulan en una filosofía hasta el propio política. Bentham, por ejemplo, el utilitarista, también tenía toda esta, digamos, línea crítica respecto al desarrollo inicial de la sociedad industrial, ¿no? Ahora, efectivamente, ¿no?, hay varios puntos en el caso del marxismo que van a estar, digamos, bueno, equivocados, ¿no? En fin, ¿no?, desde su famoso principio de distribución, ¿no?, de cada quien según su capacidad, cada quien según su necesidad, ¿no? Evidentemente hay varios puntos que son problemáticos, el determinismo, el materialismo histórico. Hay un símil con el cristianismo, claro, ahí, ojo. Sí, en cierto modo sí. A cada quien por su capacidad y a cada quien por su necesidad, eso también tiene un fundamento. Claro, casi bíblico. Claro, y después vendrán digamos, las corrientes libertarias, ¿no? Escuela austriaca. Ya vamos a entrar a eso. Claro, y dirán qué cosa es lo que necesita cada uno. ¿Cómo sabes tú lo que necesita cada uno? No te adelante demasiado, hermano, si no me arruinas el programa. Bueno, ¿qué destacas tú del marxismo? ¿Por qué el marxismo es un parteaguas en la historia de la filosofía política? Muy interesante pregunta. Bueno, primero, obviamente, no se puede dejar de estudiar por el impacto histórico que ha tenido, ¿no?, sobre todo la revolución bolchevique. ¿No? Y claro, por un lado, como sea, hay que ver el proceso, ¿no? Primero, sociedad industrial, desarrollo del capitalismo, de pronto casos de explotación, etcétera. Entonces, esas son, digamos, las condiciones. Y luego viene esta filosofía. Ojo, no hay que olvidarnos que antes del marxismo había esta corriente del socialismo utópico, que es previo al socialismo científico, que es ya el marxismo. Si me permites, cortito más, un publicherry aquí, Ecos del Saber, que era la versión antigua de Piensa Más. Tenemos una serie de 12 programas con las principales filosofías e ideologías políticas. Estamos tratando del utopismo, el socialismo utópico, estamos hablando de marxismo, conservadurismo. Si quieren profundizar este programa, yo creo que les haría muy bien ver esa serie. Lo van a encontrar en el canal de Betel Noticias en YouTube, también en mi canal Miklos Lucas en YouTube, ustedes ya escogen. Pero quería hacer esa salvedad, Eduardo, que sí tenemos programas donde hemos tratado las ideologías en especial. Pero regresemos a lo que tú dices, una pequeña muy publicidad. Bien. Sí, gracias por tu atención. Sí, habría que ver ahora entonces cómo se va construyendo esto que aparecía como un proyecto científico, digamos, un socialismo científico, vamos a un materialismo dialéctico, materialismo histórico. ¿No? Donde, claro, ahí viene un análisis en el cual, digamos, explica el mundo básicamente en función al sistema productivo, precisamente. Las famosas relaciones, ¿no?, de producción. Claro, el sistema productivo es el que, digamos, desarrolla la sociedad, ¿no?, la religión, la moral, el derecho. Determinista. Exactamente. Y reduccionista, ¿no? Porque obviamente uno de los problemas del marxismo era esa idea de reducir todo a
a producción, ¿no? Y bueno, y después consumo, ¿no? Como si el ser humano fuera solamente un ser para consumirse, ¿no? De hecho, claro, él toma al ser humano como biología, finalmente, ¿no? Que necesita comer y tal, y nada más, ¿no? Claro. Obviamente, incluso más adelante filósofos que tienen cierta inspiración, digamos, desde la izquierda. Hannah Arendt, por ejemplo, ya habla del hombre como, no como un ser para la producción, sino para la acción, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es una visión bastante reducida, bastante limitada. Sin embargo, no deja de ser cierto que el sistema de producción tiene también impacto en las instituciones en las relaciones sociales. de poder. Exactamente. No es exclusivo, pero sí lo tiene. ¿Ya? Y entonces, en ese caso, hay una lectura marxista que es interesante respecto a cómo ellos asumen que la realidad solamente es el sistema de producción. Así es. Y esto es lo que llaman la estructura, el famoso concepto que hasta ahora se usa, ¿no? Hay que reformar estructurar, ¿no? Hay que cambiar las estructuras del país y tal. Y después la superestructura. Exactamente, la superestructura que podría ser la ideología, la que religión, podría ser las tradiciones, exactamente la el cultura, derecho, el Estado moderno. Que es como la capita claro, superior. que esa superestructura sería finalmente una ilusión, ¿no? Incluso creada de repente con cierta intencionalidad para ocultar la realidad. Y curiosamente Gramsci lo que va a hacer es resaltar los bueno, aspectos de la ahí es donde viene, digamos, el cambio en la lectura marxista, ¿no? Así es, pero todavía no te me adelantes porque quiero resaltar algo para que la gente, para que lo aterricemos clarito. Entonces, Eduardo hablaba de la estructura. Lo que los marxistas decían, lo que Marx decía es que la estructura se refería principalmente a la estructura económica y especialmente a los factores de producción, que es un concepto en economía, ¿no? Que estábamos hablando del capital, que es el dinero, la maquinaria, la tecnología, etcétera, la tierra, obviamente los terrenos, y el trabajo, que era la mano de obra, ¿no? Entonces, esos son los factores de producción, y los marxistas decían que esos factores de producción que conforman que conforman la estructura estaban dominados por muy poquitos, que eran los capitalistas. Y esos capitalistas tenían todos estos factores de producción, es decir, también eran dueños de los trabajadores. Y por otra parte tenías esta base enorme de trabajadores o de proletarios, y lo que este materialismo histórico es básicamente las relaciones, ¿no? Los que están abajito no van a salir nunca de abajito porque están en una posición de desventaja con los que tienen todos los factores de producción. Entonces lo que hay que hacer es, los de abajito, que él llamó proletarios, tienen que asumir una conciencia de clase. Tienen que decir, mira, ¿sabes qué? Todos somos proletarios. Una vez que se reconocen todos como proletarios, tienen que organizarse en una revolución del proletariado. Y en esa revolución lo que van a hacer es, por medios violentos, si es necesario, tomar el poder, es decir, tomar los factores de producción, abolir a los capitalistas, y ellos también, una vez en el poder, lo que van a hacer es, llegado el momento, abolir incluso el propio Estado para llegar a una sociedad, a una sociedad completamente igualitaria, una sociedad sin clases y sin Estado. Eso obviamente teóricamente suena muy lindo, pero en la práctica no funciona. Y voy a hacerte el salto aquí. No funciona, ¿por qué? Por esta distinción clave que hiciste entre una sociedad de producción y una sociedad de consumo. Los proletarios empiezan a ver los bienes que se empiezan a producir en la revolución industrial, usan trenes, empieza a surgir la radio, ¿no? el té, el café, todas las cositas ricas, los chocolates. ¿Qué hicieron los proletarios? Terminaron convirtiéndose en clase media, ¿no? Se terminaron consumiendo, como decía Eduardo, y aquí surge la crítica, ¿no? El marxismo fracasa porque nunca se llevó a cabo la revolución del proletariado, los proletarios terminaron convirtiéndose en consumistas, clase media, y aquí surge la crítica de Gramsci y los neomarxistas. Por favor, si me corriges en alguna cosa que no haya dicho bien y si complementas lo que yo he hablado. Sí, efectivamente, para empezar, la lógica marxista era hacer la revolución en los países industrializados, como el caso de Alemania, ¿no? De hecho, Marx se traslada a Alemania o Inglaterra. Sin embargo, vemos que la revolución se da más bien en un escenario totalmente diferente, ¿no? Sociedades agrarias, claro, semifeudales, pobres. Rusia, claro, momento, Rusia, ¿no? Exactamente, o la China luego, sí. Entonces ya para empezar ahí hay un tema. Ahora, efectivamente, ya cuando el obrero comienza a tener renta que le permite salir de vacaciones con su familia, comprarse un auto, pagar una casa, etcétera, entonces ya evidentemente va cambiando su No puedo su al actitud. vecino obrero decirle, oye, somos proletarios y tenemos que hacer la revolución. Le preguntaba al vecino obrero, oye, ¿dónde te compraste ese fonógrafo, ¿no? Para yo comprarme el mío. Así es, sí.
Claro, pero de ahí viene también el otro asunto, ¿no? Que que ese trabajador se va convirtiendo en burgués. Claro. ¿No? Pero el burgués no necesariamente es el paradigma digamos, de un escenario óptimo para la vida política. Es que ahí entra Ortega y Gasset, por ejemplo, con el hombre masa, ¿no? Claro, este supuesto hombre masa, que es un hombre indiferenciado, que no tiene grandes ambiciones, que no le importa si lo dominen mientras tengas consumo. Claro, se convierte en un consumidor. Un hombre masa. Entonces, ¿no? Y ahí estamos un poco metidos en este baile, ¿no? Así que, en todo caso, esa es la situación. Ahora, volviendo a lo de estructura y superestructura, me parece es un punto importante porque de hecho incluso yo lo uso a veces para analizar cierta coyuntura relativamente contemporánea, ¿no? Dale, dale. Por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética y luego, bueno, desaparece y aparece, bueno, Rusia, y el caso de China, ¿no? Entonces, cuando se empieza a mover todo este escenario ya, ¿no? Los 80s, en fin, por ejemplo, Rusia o la Unión Soviética en ese momento mantiene todavía la tradición marxista de no hacer cambios en el sistema económico. Sin embargo, cae en el pecado de lo que aparentemente no era real y que sí tiene efectos reales, como es la superestructura. Flexibiliza la superestructura. Por ahí penetra todo el discurso de los derechos humanos, etcétera, y liquidan a la Unión Soviética. Creo que esa fue la contribución de los neomarxistas, es no enfocarse tanto en la estructura, sino en la superestructura. Claro, pero ahí viene la lógica que le salió mucho mejor a los chinos, ¿no? Porque los chinos más bien hicieron a la inversa. Dejaron fija la superestructura y flexibilizan la estructura. Así es. ¿Y cuál es el resultado, no? Efectivamente, es otra observación interesante. Entonces, claro, yo creo que ya en este caso los chinos absolutamente se dieron cuenta de la relevancia que tenía también la superestructura. No sé si leyeron a Gramsci, no lo sé, o puede ser por propia intuición, pero en todo caso les ha funcionado y evidentemente hoy en día pues el combate se da en la superestructura. Así es, en las universidades, en los medios de prensa, en las redes sociales. Esos no son factores de producción. Eso es lo que se llama la superestructura, toda esta cuestión un poquito más abstracta, más conceptual, ¿no? Claro. Que Gramsci rescata, ¿no? El dominio de la cultura, por ejemplo. Exactamente, clave, sí, ¿no? En general, sí, eso es y que cierto, contribuye, ¿no? También al fenómeno posmodernista de manera claro, decisiva. Ahí viene el punto, ¿no? Porque, por ejemplo, ya entrando un poco, si quieres, en el siglo XX, sigamos avanzando, no tenemos una serie de episodios que he estado comentando también en otro momento, importantes, sobre todo para el viraje en el marxismo tradicional, ¿no? Por ejemplo, en los años 20, la creación de lo que se va a conocer como la Escuela de Frankfurt, y luego en mayo 68 en Francia, nuestra famosa explosión la turba de estudiantes. Claro, que cuestiona el marxismo, y entonces ahí se va un giro importante porque desde mi interpretación, ahí el marxismo se va acercando al liberalismo de una manera muy, muy intensa. Porque, hay principios revolucionarios que comparten, ojo. Sí, o sea, digamos, claro, hay un punto común inicial entre liberalismo y marxismo en cuanto a justamente esta lógica de modernidad, y es, por ejemplo, el asunto del dolor, ¿ya? Hace un tiempo leía una profesora americana liberal, ya murió, no me recuerdo su nombre, pero ella decía, la forma como tú puedes definir quién es o no es liberal es si acepta o no acepta el dolor que pueda causarse a otro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La tradición marxista inicial está también en la lógica del dolor, pero del dolor físico. Por eso es que se preocupan tanto por el trabajador, que no sea explotado. Claro. Ya era un dolor físico. Ya, pero o sea, es una aplicación del principio de empatía, vamos a decir, ¿no? Bueno, sí. Sentir por el otro, ¿no? Ya, pero claro, pero el cambio empieza con esta Escuela de Frankfurt y luego, sobre todo, con la Revolución de Mayo del 68. Ya también con la influencia de ciertas corrientes que vienen desde el campo de la psicología o psicoanálisis, etc. Entonces se va cambiando la cosa, ya el dolor físico ya no importa, pues no va a ser tan importante. ¿Cuál va a ser importante? El dolor interior, el dolor mental, el dolor psíquico, ¿ya? Ahí es donde se genera toda esta visión del progresismo contemporáneo, ¿no? Decir que yo no te puedo insultar, yo no te puedo decir que tú eres un hombre si tú dices que eres mujer, pues o sea, porque tú eres, claro. Se enfoca en la sensibilidad. Entonces ya a ese grupo, digamos, no sé cómo llamarlos, algunos llaman izquierda posmoderna, o derecha posmoderna, progres en general. Entonces, ellos de pronto van a ver, ya no les interesa, por ejemplo, organizar una marcha contra la banca y la usura, ¿no? Que era, digamos, la tradición en la visión marxista.
Entonces ahora hacen su marcha por el orgullo, por ejemplo, y entonces eso, o sea, prefieren, digamos, estar enfocados en ese tipo de dolor, ¿no? El dolor del psique, ¿no? O sea, me has ofendido, entonces me siento... La cultura de la victimización permanente. Bueno, ese es otro tema también que podría dar para una Claro. conferencia, sí. Así que, entonces, ¿cuál es el problema central ahora? Y ahí es donde viene con esa convergencia con su liberalismo, diría, ¿no? Lo que quieren ahora es que los hombres sean felices y que sean libres, ¿no? Y ahí es donde yo inserto un texto que es clave para entender esto, me parece, que es La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper. De ¿no? Open Society en ese. Ajá. Allí justamente Popper claramente dice, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres un padre de familia que estás viendo que tu hija se está tatuando y tú la reprimes, entonces tú eres un hombre tribal. Pero la chica en esa conducta está siendo civilizada, ¿no? Entonces, porque la civilización es la sociedad abierta. Claro. Y en cambio, lo otro es simplemente, pues, no sé, fundamentalismo, tribalismo, etcétera. Claro. Entonces, ese es, digamos, el gran cambio en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, sí. Ahora, si me un pequeño, antes que se me vaya a pasar, Eduardo habló de la sociedad comercial, que es una sociedad previa a la sociedad industrial, la sociedad que discuten pensadores en el siglo XIX, vamos a decir, fines del siglo... No, ni siquiera fines, siglo XVII abiertamente. Hay una serie de Lord Shaftesbury, hay varios filósofos, pensadores de la sociedad comercial en el siglo XVI. En el siglo XVII también, perdón, el siglo XVII, el siglo XVIII, muy importante, David Hume, la ilustración escocesa, la ilustración francesa. Hay un gran libro ahí que está en inglés para los que les interese profundizar sobre ese tema, que se llama The Commercial Society, ¿no? La sociedad comercial, de Istvan Hunt, que era un politólogo de la Universidad de Cambridge, húngaro. Ha escrito un libro fantástico sobre este tema, si te interesa también. Sí. No, es muy bueno. Después la sociedad industrial. La sociedad industrial, siglo XIX, siglo XX, y después ya Postindustrial. la sociedad postindustrial. O sea, ya estamos entrando, ¿no? Que es la sociedad de la automatización, de la digitalización. Del transhumano. Del transhumano. Es decir, estamos entrando en periodos muy, muy interesantes de la historia. Ahora, regresando un poquito para darle un poco de estructura al programa, habíamos hablado del liberalismo, el conservadurismo, el marxismo, ¿no? Y el siglo XIX también, Eduardo, tiene dos ideologías que son muy polarizantes. Ya mencionaste una, el fascismo y el nacionalsocialismo, que es una especie de vertiente del fascismo, pero le agrega un componente, o resalta también un componente étnico. Es un nacionalismo étnico muy fuerte. En el caso del fascismo, ¿por qué es tan polarizante? Surge, habría que decirlo, ¿no? Sindicalistas socialistas, es decir, el origen ideológico, la motivación ideológica del fascismo es una motivación de izquierdas. Esto es innegable, ideológicamente hablando. Y después, ya con Mussolini en el poder, en la praxis del fascismo, quizás las cosas cambian. Pero, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Bueno, quizás estés en desacuerdo, está bien. No, o sea, en principio, claro, hay que distinguir igual no fascismo, nacionalsocialismo. Bueno, de hecho hubieron también algunas otras corrientes fascistas, entre comillas, en Rumanía, ¿no? Bueno, la propia España, Claro. ¿no? José Antonio, ¿no? La Falange, Claro. ¿no? Por ejemplo, que sí, cada uno tiene su vertiente, su línea. Ahora, un tema interesante en el caso de los fascismos, y de repente por ahí también su rechazo o antagonismo que genera, es que probablemente, inclusive yo diría que mucho más que el conservadurismo, intenta conectarse con el pasado. Sí, hay una eso apelación me parece, a la gloria. Claro, porque, ¿no? La tercera Roma. Claro, porque de acuerdo a, o sea, la modernidad en sí nace del rechazo a lo antiguo, el desprecio hacia lo antiguo. Entonces acá viene un movimiento que de repente dice que quiere reivindicar el espíritu romano, como es el caso del fascismo, ¿no? O el nacionalsocialismo, que quiere nuevamente recuperar la visión estamental del mundo medieval. Reich, la tercera Roma, o sea, efectivamente, ¿no? Y ese liderazgo que también fastidia mucho al liberal moderno, ¿no? En todo caso, porque finalmente el líder carismático
puede ser un recuerdo, ¿no?, de ese principio de autoridad, ¿no? Que además ese carisma lo tenían los reyes en las monarquías. Entonces, eso es, ¿no? De hecho, el siglo pasado salió un texto clásico que analizaba todo esto, que se titulaba El modernismo reaccionario, ¿no?, para referirse a los movimientos, ¿no?, sobre todo al nacionalsocialismo, pero en todo caso me parece que por ahí va ese rechazo en principio y que tiene que ver sobre todo en esta sociedad abierta con la reivindicación de la autoridad. ¿Ya? Entonces, ese es el tema, ¿no? El principio de autoridad, pero el principio de autoridad, vamos a decir, expresado en su totalidad por el Estado. No necesariamente por el Estado, porque, claro, sería de repente eso en el caso del fascismo, ¿no? Pero, claro, digamos, hay interpretaciones que ven al nacionalsocialismo como una religión más que como una política, en todo caso. O sea, yo creo que todo esto que representa, como decía, sobre todo el principio de autoridad, es como, o sea, como la cruz para un vampiro, ¿no? O sea, claro. Pero en el caso del fascismo, los orígenes ideológicos, estrictamente ideológicos del fascismo son de izquierda. Tienes el marxismo por una parte y el anarcosindicalismo de George Sorel por otra parte. Esas dos confluyen para formar la doctrina fascista inicialmente. Ojo, claro, pero esto es incuestionable. Sí, pero ojo que, como creo que lo comenté en la introducción, cuando llegamos a la época de la primera mitad del 20 con los fascismos, esa distinción de izquierda a izquierda, de derecha a izquierda ya se hacía un poco nebulosa. Y definitivamente, ¿no? Claro, el movimiento corporativo pues es un socialismo, pero no es el socialismo marxista, ¿no? No, claro. Claro, tú tienes ahí, pues, por ejemplo, autores como Oswald Spengler, ¿no?, de la famosa Revolución Conservadora Alemana, que critica el marxismo ¿no?, y esa visión igualitarista y opone un socialismo prusiano, por ejemplo. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, claro, si hablamos de comunitarismo, en realidad el comunitarismo podría en ese contexto ser tanto interpretado como de izquierda derecha. O como derecha. Es que es cierto. O la falange española, ¿no? Pero es que esto es cierto, lo que tú estás planteando también es cierto. Por eso es que la gente dice, bueno, también hay conservadores de izquierda. Es que es cierto, o sea, el comunitarismo parte de ese principio. O sea, el comunitarismo, como yo lo entiendo, es aquella, vamos a decir, aquella asociación política, organización política que surge de abajo hacia arriba, ¿no? De los individuos, sus familias, sus comunidades que van generando interacciones, van determinando liderazgos, es decir, hay dinámicas políticas que surgen desde abajo, a diferencia del colectivismo que vendría a ser la imposición de un Estado hacia esa comunidad. Es bien interesante lo que comentas, incluso me acabo de acordar, bueno, yo tenía un gran maestro en la Católica, el antropólogo Fernando Fuensalida, que nos comentaba, ¿no?, cómo es que, por ejemplo, Mariátegui, ¿no?, que es reivindicado por los comunistas, la izquierda en general, sin embargo se había nutrido más bien de ese socialismo germánico y tribal. Entonces, en realidad, cuando él reivindica, ¿no?, al indio y a la comunidad, lo está haciendo desde la tradición de la Ilustración alemana. ¿Ya? No tiene nada que ver con las otras perspectivas, digamos, tradicionales marxistas o con las vertientes, digamos, liberales, en fin. Entonces, claro, si lo ponemos en ese sentido, pues más bien ese socialismo de Mariátegui estaría más cercano al fascismo que al marxismo. Claro, ¿no? pero si tú hablas de fascismo estrictamente, es el principio de autoridad, la importancia del mito del Estado, ¿no? Vamos a decir, eso es muy importante, la adherencia a ese Estado y a esa nación, a esa historia, ¿no? En el caso del nacionalsocialismo alemán se le agrega este componente étnico, ¿no? Es un nacionalismo más étnico. De hecho, se expresa con los alemanes, ¿no?, cuando hablaban de la importancia de la sangre. Claro, eso, digamos, es un elemento aglutinador, porque cada pueblo tiene su elemento aglutinador, ¿no? En nuestro caso, de repente podría ser, bueno, fue, ¿no?, la referencia teológica, ¿no?, en general. Y así, ¿no? Podemos, o los anglosajones también tienen su y se punto van a sorprender, los chinos, con esta etnia Han, que es la dominante, también tiene un componente etnonacionalista los manchú. Claro, es un componente etnonacionalista muy fuerte. Ojo, para que
No crean que los chinos solamente son o sea, son comunistas. Ellos también tienen ciertos elementos que uno podría tomar del nacionalsocialismo alemán. Esta militancia a su etnia, ¿no? Porque son bastante poco inclusivos con otras etnias. Ahí están los uigur, ¿no? En el oeste de China, los manchú, ¿no? El Manchuria, etc. Sí, Ahora, fascismo, nacionalsocialismo, aquí lo que tenemos es izquierdas-derechas, entonces podríamos poner al marxismo a la izquierda, los socialismos que no los hemos cubierto todavía, vamos a poner a los conservadores centro-derecha, liberales, libertarios que también surgen siglo XIX, ¿no? XVIII, perdón, con el origen esto de los... Porque pocos conocen que los libertarios también tienen un origen de izquierda. Es decir, el libertarismo declarado de derecha recién surge a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando Murray Rothbard dice abiertamente en un texto, le vamos a quitar esta posición libertaria a los libertarios de izquierda, los libertarios somos de derecha. Bueno, claro, si es que entiendes por libertario el anarquista, ¿no? Evidentemente, los anarquistas, claro, evidentemente los sí, ¿no? aunque, claro, o sea, a veces los extremos también se tocan, entonces Sí. podría pasar... Creo que sí. estarías de acuerdo conmigo que a veces hacer estas distinciones así tan claritas y tan cortadas no es No, posible. no es posible, claro, el tema es súper complejo, incluso a veces en la misma universidad, a veces decía, bueno, no lo entiendo mucho, profesor, porque es que yo no puedo simplificar algo que es tan complejo, porque si no caes se superponen a veces. Claro, caes en, no sé, pues una versión totalmente superficial, claro, y la idea es que los estudiantes profundicen, ¿no? Porque para eso está la universidad, ¿no? Exacto. O sea, ya afuera de la universidad pueden O sea, estaríamos de creer acuerdo lo que entonces, creen. Eduardo, decir que el tema tan apasionante de la filosofía política, de las ideologías políticas, no existe en campos tan claritos y tan cortados. De hecho, se van a sorprender algunos de que ideologías que aparentemente no están conectadas, de repente puedan tener algún punto de comunión en alguna cosita o en otra. Es decir, es como que se superponen. Sí, ¿no? De hecho, por eso hay tanto, digamos, trabajo intelectual para un politólogo, por ejemplo, en esta línea, porque o sea, pueden hacer clasificaciones miles. Exactamente. ¿No? Hoy en día se habla mucho de populismo derecha, populismo de izquierda, sí. Autoritarismo electoral. Sí, o sea, utilizan muchas etiquetas para tratar de describir la realidad. Claro, ¿no? Política de los algoritmos, que ya también está entrando poco a poco, ¿no? ¿Qué va a pasar si la infocracia. La infocracia, el dataísmo de Yuval Noah Harari. Ya entrando ya al cierre, porque ya estamos a punto de terminar esta interesantísima, ¿no? discusión. Posmodernismo, relativización, todas las categorías que hemos hablado están entrando en un periodo de transición muy interesante. ¿Qué es lo que se viene? Se puede vivir, y ya como para ir cerrando, se puede ir estas distinciones de izquierda y derecha todavía son válidas, son útiles. ¿Qué es lo que le queda al futuro? ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué es lo que va a pasar? Ok, a ver, hay intelectuales contemporáneos que en esta coyuntura ¿no? efectivamente pueden decir que ya no es útil esta distinción entre izquierda y derecha, peor aún centro, ¿no? El centro no existe. El centro radical. No, el centro no existe en el espacio y digamos en la realidad, ¿no? Solamente fuera del espacio-tiempo sí podemos hablar de centro. Claro. Pero en todo caso, volviendo al punto, efectivamente ¿no? la posmodernidad deconstruye, ¿no? todos los conceptos, relativiza todo, pero a veces uno puede ver la política en términos ya empíricos y contextuales. Y en ese sentido puede ser también interesante, por ejemplo, los aportes que viene haciendo hoy día la geopolítica al mostrarte una realidad antagónica entre aquellos que se califican como globalistas, por ejemplo, ¿no? la Unión Europea, ¿no? Patriotas. Bueno, o populistas en cierto modo, porque populismo, pueblo, ¿no? El pueblo tiene una identidad, tiene un espacio, territorios, una soberanía, correcto, y en cambio es el otro, digamos, progresismo, globalismo, no como quieras llamarlo. Entonces, ahí es donde uno puede ver el antagonismo, ¿no? O sea, o estás, ¿no? en favor del globalismo o estás en contra del globalismo. Eso, digamos, por un lado podría servir, ¿no? Ahora, evidentemente, en lo cotidiano
se sigue hablando de, ¿no?, derecha o izquierda, Es que por quién vas a votar, no por la derecha o la izquierda. Sigue siendo un eje que la gente puede todavía entender hasta cierto punto, ¿no? Es que lógicamente, didáctico. es que lógicamente todavía sigue siendo relevante la distinción entre individuo, comunidad, Claro. o capitalismo y crítica al capitalismo. En países como los nuestros, de Sí, todas maneras sigue siendo claro, útil. por ejemplo, digamos, interesante cuando se discute de temas políticos, muy poco se habla del asunto económico, ¿no? O sea, como que hay una suerte de consenso y nadie critica el capitalismo cuando tenemos autores que en el pasado han destacado algunos de los problemas y que no son marxistas, ¿no? Así Al es. contrario, ¿no? Podría parecer como ultraconservadores, etcétera. Entonces me parece eso un tema importante para Bueno, de hecho, deslindar. muy fuertes ¿sí? críticas al capitalismo ya no necesariamente solo vienen de la izquierda, sino también, por ejemplo, de corrientes como el distributismo, asociado a la Iglesia Católica, es decir, ¿no? Y a la iglesia, a las iglesias evangélicas también, es decir, estos límites a esta producción, a esta ganancia desmedida, ¿no? Claro, ahí volvemos El al famoso tema modelo ético. del kibutz, Claro, ahí volvemos al tema ético, sí. Y bueno, y también hay bastante, o sea, en realidad en el ámbito académico uno puede encontrar desde todas las perspectivas posibles. De hecho, hace poco estaba revisando un autor que era un profesor canadiense, que se llamó Gerald Cohen, marxista, venía de una clase trabajadora, su familia en Canadá y tal, y bueno, llega a ser profesor, y escribe un libro, que el título es bien interesante, dice... Si tú eres igualitarista, ¿por qué eres tan rico? ¿No? Claro. Entonces ahí justamente esa viene para los cavieres acá. Bueno, y no, por ejemplo, ¿no? Vemos el caso de los en Hollywood, ¿no? Todos estos actores, actrices que hablan tanto, ¿no?, de la igualdad Se acaba y de casar no, 10 besos claro, en Venecia, 90 jets privados. ¿Qué cambio climático ni quinto cuarto? O sea, entonces ¿no? esa hipocresía, por lo menos todavía uno la puede encontrar en algunos, digamos, marxistas de la vieja tradición, ¿no? Qué interesante, Sí, sí, ¿no? sí. Porque en realidad son válidas las observaciones y que pueden ser compartidas por alguien que no es marxista, ¿no? Efectivamente. Bueno, Eduardo, mira, se nos ha venido, ya se nos ha acabado el programa. No sé qué le quedó a la gente en la cabeza porque hemos tocado un montón de temas. No sé si hemos cumplido con el objetivo de aclarar el eje izquierda-derecha. Yo creo que hemos cumplido todo lo contrario. Por problematizarlo. Los hemos confundido más, pero ese es un buen punto. Es decir, a partir de la confusión, Nace ustedes la tienen luz. elementos, efectivamente, tienen elementos para, a partir de su propia investigación, ya saben, los 12 programas que están ahí, que hemos hecho aquí en Betel, sobre ideologías políticas, pueden complementar esta información, pero es indispensable que sean alfabetos políticamente. ¿Para qué? Para que después, especialmente ahora que viene un periodo electoral, no los agarren de lornas, como se dice, y los hagan votar por opciones que los terminan engañando. Entonces, edúquense, es su responsabilidad como ciudadanos educarse. Y yo no sé, como dije, Eduardo, si hemos logrado aclarar o confundir, pero en cualquier caso siempre es una contribución. Y quiero agradecer tu presencia en este programa que ha sido muy interesante, así que muchas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, efectivamente, mejor es problematizar y de ahí por ahí habrá alguien que pueda sacar algo, ¿no? Pescar algo. Y ya saben, piensa más aquí en Betel. Hasta la próxima, hasta el próximo programa. Un abrazo.